transformador. Y para hacer así como recordar la clase anterior, vimos acerca de dos tipos de pérdidas, las clasificamos en dos, ya pérdidas en el fierro y pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre eran por efecto Joule o I cuadrado R en las bobinas, en el cobre de las bobinas, y eso es por disipación de temperatura, disipación de potencia en el cobre, y los otros tipos de pérdidas eran en el núcleo, en el fierro, digamos, que une las dos bobinas. Y en el fierro teníamos dos clases o dos tipos de pérdida. Uno era por histéresis, cuando hablábamos de los dominios magnéticos, de los dipolos que giraban, que se orientaban hacia una posición y luego hacia otra continuamente, y que ahí se desprendía también temperatura. Por histéresis y por corrientes parásitas era la segunda. Ya para atenuar la histéresis se aliaba el fierro con silicio y, y que nos quedaba un núcleo de fierro silicoso. Y para atenuar las corrientes parásitas lo que se hacía era laminar el núcleo. Ya no se coloca un fierro macizo, sino muchas láminas bien delgadas de fierro, digamos, de fierro al silicio, aisladas una de otra, ya para limitar el espacio por donde las corrientes parásitas pueden circular. Entonces, para eso el fierro se lamina y utilizamos fierro laminado. Entonces, eso básicamente con respecto a las pérdidas, ya solo las vamos a mencionar. Es importante que, que las conozcan, que conozcan qué clase de pérdidas son y de dónde provienen. Ya toda la temperatura que el transformador adquiere es pérdida. ¿Ya? Se calienta el cobre de las bobinas y se calienta también el núcleo. Entonces, la clase anterior vimos ya más o menos la naturaleza de esas pérdidas. Hoy día vamos a ver y vamos a considerar la polaridad del transformador. Vamos a estar viendo eh, qué importancia tiene la polaridad del transformador. Y cuando hablamos de polaridad, vamos a ver aquí la primera imagen, ya para que entendamos un poco a qué se refiere, ya a qué se refiere esto de polaridad. Ya si miramos este esquema que hay acá, ¿no es cierto?, que representa dos bobinas enlazadas con un núcleo de hierro. Por la primera bobina, si ustedes se fijan, el dibujo está haciendo entrar corriente por la parte de arriba. ¿Ya? Aquí son muy importantes estas flechitas que indican la dirección de la corriente. Y la corriente dijimos que siempre va a ir del más al menos, siempre va a ir de positivo a negativo. Entonces, aquí en el primario, ¿ya?, la bobina primaria, recuerden que la bobina primaria siempre es la que se conecta a la fuente. ¿Ya? En el transformador siempre hay un lado que se conecta a la fuente y otro lado que se conecta a la carga. El lado que se conecta a la fuente siempre le vamos a llamar primario, y el lado que conectamos a la carga, ese se va a llamar secundario. Cuando un transformador no está conectado, cuando vemos un transformador que solo está el transformador y no está conectado a un sistema, no está conectado ni a una fuente ni a una carga, entonces no podemos decir cuál es el primario y el secundario. Ya solo podemos decir cuál es el lado de alta tensión y el lado de baja, producto eh, de la relación de voltajes, pero no podemos decir cuál es el primario y cuál es el secundario porque el transformador es una máquina reversible. El transformador, eh, el transformador puede conectarse el lado de alta a la fuente y el lado de baja a la carga, o el lado de baja a la fuente y el lado de alta a la carga, ¿ya?, independientemente. Entonces, cuando nosotros miramos un transformador que no está conectado a un sistema eléctrico, entonces no decimos primario y secundario, solo decimos lado de alta tensión y lado de baja tensión. Acá en este caso, nuestro
el transformador de la figura de la imagen está conectado o suponemos que está conectado aquí en el primario a la fuente, por eso se llama D1, voltaje 1, aquí esta parte, esta zona, y el voltaje 1 tiene una polaridad, es decir, tiene un positivo y un negativo. Es importante notar que la polaridad va a cambiar porque es corriente alterna. Entonces la corriente alterna, la polaridad va a cambiar en todo momento. Ya va a ir en una dirección, luego en otra, pero cuando hablamos de polaridad, cuando estemos hablando ahora de polaridad, vamos a considerar que le sacamos una foto a este transformador y que lo estamos mirando en un instante determinado. Ya entonces aquí, en este momento, cuando le sacamos la foto, este voltaje primario tiene esa polaridad, lo pillamos con esa polaridad, más o menos, y con esa dirección de la corriente. Entonces, cuando la corriente lleva esta dirección, fíjense que aquí la corriente pasa por delante del flujo, del material, del núcleo, digamos, luego se va por acá, por atrás del fierro, luego viene por aquí y otra vez tiene esa misma dirección, pasa por atrás, se devuelve, viene por acá. Entonces, siempre el cobre que nosotros vemos, ¿ya? El que está hacia nosotros, digamos, el que nosotros podemos ver, va a tener la dirección ahí de izquierda a derecha. Ya siempre va a tener esa dirección por la forma en que está enrollado. Y con eso nosotros podemos determinar la dirección del flujo magnético. Ya se recuerdan, lo hacemos por la ley de la mano derecha. Ya consideramos, miramos nuestra mano derecha y con los 4 dedos nosotros abrazamos la dirección de la corriente y para donde nos quede el pulgar, esa es la dirección del flujo. Entonces, en este caso vemos el primario, ya ponemos nuestros dedos en dirección de la corriente como abrazando la bobina en la dirección de la corriente y efectivamente notamos que el flujo va hacia arriba. Y el flujo toma esta dirección acá que se muestra. Esta es la dirección del flujo generado por esta bobina primaria. Es un flujo que gira en torno al núcleo en sentido horario. La va a estar girando así mientras se mantenga esta polaridad, esa va a ser la dirección del flujo. Recuerden ustedes que cuando cambie de polaridad, todo cambia, va a cambiar la dirección de la corriente y por lo tanto también la dirección del flujo. Sin embargo, como les dije, todo el análisis que hacemos de polaridad lo hacemos en este instante, ya cuando la corriente tiene esta dirección, el flujo tiene esa dirección. Entonces, nuestro objetivo, ya con el análisis de polaridad que vamos a hacer, es saber o determinar hacia dónde va la corriente o digamos en qué sentido va a circular la corriente en esta otra bobina. En esta bobina que aquí la dirección de la corriente va a depender de cómo esté enrollada la bobina, ya de qué forma esté la bobina puesta, instalada en el núcleo. ¿Y qué criterio vamos a usar para saber hacia dónde gira la corriente? Bueno, aquí ya se muestra. ¿Qué criterio vamos a usar para saber la polaridad del voltaje 2? ¿Hacia dónde va la corriente? Vamos a determinar que el flujo que genera esta corriente debe oponerse a este flujo que es producido por la bobina 1. Ya, o sea, esa es la ley de Lenz. La ley de Lenz dice que si este flujo está circulando y induce un voltaje en la bobina 2, la corriente que genere este voltaje inducido, la corriente que vamos a llamar también corriente inducida, ¿ya? La corriente inducida por este circuito secundario debe producir también un campo, pero este campo tiene que ser contrario al campo que la genera, ¿ya? Esa es la ley de Lenz,
que es también el principio de conservación de la energía. O sea, este campo que aparece acá, esta corriente que aparece acá, tiene que generar un campo opuesto a este que aparece y que vemos aquí. Ya eso ya lo habíamos mencionado también anteriormente. Lo vamos a repetir para que se acostumbren a la idea. Entonces, si establecemos este sentido de la corriente, que la corriente entra por aquí arriba y que la corriente tiene esta dirección, perdón, esta dirección que aparece aquí que está dibujada aquí en el esquema, si nosotros otra vez vamos y con la mano derecha y abrazamos la bobina en dirección de la corriente, vemos efectivamente que sí, el flujo que va a producir esta corriente 2 también va hacia arriba y se opondría al flujo que está generando la bobina primaria. Por tanto, se cumple la ley de Lenz. Y entonces decimos que el voltaje secundario tiene esta polaridad, ya más aquí porque por aquí está saliendo la corriente del transformador y menos aquí porque aquí está entrando. Ya, esto es importante de considerar. En el primario, ya, o aquí donde estamos conectados a la fuente, vamos a considerar positivo, ya, vamos a considerar positivo la corriente que entra al transformador. ¿Ya? Por donde la corriente entra, ahí es nuestro positivo. ¿Ya? Porque vamos a considerar aquí la bobina del transformador que está entrando por este punto y saliendo por acá. Pero en el secundario el criterio es diferente. En el secundario nosotros vamos a considerar positivo la corriente que sale del transformador, porque aquí nuestro criterio es la carga. Nosotros decimos que de la carga la corriente va desde este punto, que está aquí abajo, ya recorre la carga hacia arriba y llega a este punto. Por tanto, nuestro positivo va a estar aquí abajo. Va de positivo, recorre la carga hacia el negativo. Ya, eso es importante ya considerar. En el primario, por donde la corriente entra, ese es nuestro positivo, pero en el secundario, por donde la corriente sale, ese va a ser nuestro positivo. Ya consideren que aquí el flujo de energía, el flujo de potencia va desde la fuente hacia la carga. Entonces, por donde entra la corriente al transformador de la fuente, positivo marcamos, pero en el secundario estamos viendo hacia la carga. Por tanto, ahí donde sale la corriente del transformador hacia la carga y retorna, donde sale la corriente, ahí es nuestro positivo. ¿Ya? Nuestro positivo, podríamos decir, es la fuente del flujo eléctrico, la fuente de la corriente, y el negativo es donde está retornando la corriente. ¿Mm? Entonces, esa consideración hay que hacer, ¿ya? Muy importante hacerla, y para determinar la polaridad. Entonces, quiero que miremos aquí. Vamos a ver la diferencia si enrollamos hacia un lado o hacia otro el, la bobina secundaria. ¿Ya? Porque después esto nos va a servir para resolver varios problemillas. Si tenemos acá entonces, vamos a dibujar dos tipos de dos transformadores. Ya vamos a dibujar uno aquí arriba. Vamos a dibujar dos núcleos. Ahí tenemos el primero. El otro lo vamos a dibujar aquí abajo. Ahí. Imaginemos que son dos transformadores ya que estamos considerando.
el primero, en el primario, digamos, o la bobina que va a ir conectada a la fuente de alimentación, la vamos a dibujar igual en en los dos transformadores. O sea, la vamos a dibujar enrollada en la misma dirección. Y la vamos a dibujar con 3 vueltas. Ahí. Y acá la bobina va a estar en la misma dirección también con tres vueltas. Ya, hasta ahora los primarios de esas bobinas son iguales, tiene igual número de vueltas y está enrollado en la misma dirección. ¿Ya? El secundario, ya ahí vamos a hacer la diferencia. Ya en esta bobina primaria vamos a dibujarlo en un sentido. Vamos a dibujarlo así, en esa dirección. Vamos a dibujar también 3 vueltas. Y en este lo vamos a dibujar enrollado por acá. Entonces acá voy a tener un B1 que vamos a considerar con esa polaridad más menos, B1 más menos. Ahí tenemos el primario es igual ya en los dos transformadores, ya, y en el secundario también es muy parecido, tienen los dos transformadores el mismo número de vueltas, pero están enrollados de forma diferente. ¿Ya? Entonces, en el primario pasa lo mismo en los dos, ya la corriente la vamos a considerar entrando por este punto, va entrando por esta parte superior, o sea, entra por positivo, por tanto, en ambos, este va a ser mi punto, vamos a marcar un punto en el lado positivo del transformador, ese va a ser el punto, y el flujo magnético, y así consideramos para dónde va el flujo. Aquí la corriente viene en esta dirección, pasa por detrás, aquí viene en esa dirección también así, pasa por atrás y aquí también viene en esa dirección. Por tanto, si consideramos y hacemos la ley de la mano derecha, ¿ya? Abrazamos con nuestra mano derecha la bobina en la dirección de la corriente, o sea, así, y el flujo nos da hacia arriba. Fíjense que si la corriente viniera entrando por acá, ¿ya? La corriente iría en esa dirección, así, y tendríamos que abrazar la bobina así, y el flujo nos daría hacia abajo. En este caso nos da hacia arriba, y en esta de abajo, como está igual, también el flujo va hacia arriba, y en ambos el flujo toma esa dirección. Ese es el flujo, y acá ese es el flujo. ¿Qué ocurre acá en las bobinas secundarias? Dijimos que el criterio que usábamos para establecer la polaridad es que la corriente en esta bobina secundaria debería, debería producir también un flujo magnético que se opusiera a este. Entonces aquí este flujo magnético, que es flujo variable, va a generar una inducción magnética en la segunda bobina, a eso ya lo vimos, va a generar un voltaje en los terminales, y este voltaje en los terminales cuando coloquemos una carga acá, en el momento que instalemos una carga, va a circular una corriente por la bobina secundaria. Y esta corriente que circula en la bobina secundaria debe producir un flujo magnético opuesto, que vaya en la otra dirección, que sea antihorario, ¿ya? Y va a tender, lo revisamos en una clase anterior, va a tender a desmagnetizar el núcleo, y eso va a obligar a que la bobina primaria pida más corriente a la fuente, y esta corriente primaria también va a aumentar. Entonces, ¿hacia dónde iría la corriente en este caso?
necesitamos que el flujo vaya hacia arriba, ¿ya? Entonces, por ley de Lenz, el flujo producido por esa corriente, por la I2, a este le llamamos I1, que es la corriente del primario, y aquí va a circular una corriente 2. Entonces, necesitamos que la corriente producida por esta bobina vaya hacia arriba, por lo tanto, si el flujo lo establecemos hacia arriba con el pulgar de la mano derecha, los dedos nos van a indicar hacia dónde tiene que circular la corriente. Y la corriente tiene que circular en este sentido, así. Ahí como cerrando la mano. Entonces, la corriente tiene que circular en este sentido, ¿verdad? Para tiene que circular hacia allá y hacia allá. ¿Ya? Eso quiere decir que está saliendo por aquí la I2 y está entrando por este punto. Esta es la dirección de la corriente I2. Va a estar entrando por ese punto, ¿ya? Y saliendo por acá. A ver, aquí tenemos eso. Tiene que ir para allá. Aquí parece que me equivoqué. A ver, así tiene que estar. Y ese tiene que ir para allá, sí. Ahí estamos equivocados en la dirección. Tenemos que abrazarla así, para que el flujo vaya para arriba. Así, y por tanto tiene que tener esa dirección la corriente. Sí, ahí estamos. Entonces aquí la flecha va hacia el otro lado. Esas son las flechas que deberíamos considerar. Estas dos. Por tanto, si la corriente viene ahí, sale por ese punto y va a estar saliendo por esa bobina. Aquí vamos a dibujar la flecha así. Y tiene que estar entrando por esta. ¿Ya? Esa es la dirección que va a tomar I2. Va a estar entrando por este punto, recorriendo así la bobina y saliendo por acá. Ya es un buen ejercicio marcar las flechitas de cada una de las espiras para que sea más fácil darse cuenta hacia dónde tiene que estar girando la corriente para que el flujo vaya en la dirección que deseamos, que necesitamos que vaya. Profe, entonces la corriente viene de abajo y sale por arriba. Claro, la corriente va entrando por aquí, por este punto de abajo, recorre de esa manera la espira y está saliendo por arriba, por ese punto. De acuerdo a esto, ¿cuál sería el positivo? ¿Cuál El de sería Abajo, el positivo? ¿Estaría abajo o arriba? Esa es la pregunta. Recuerden que en el primario vamos a considerar positivo el donde está entrando la corriente, pero en el secundario vamos a considerar positivo por donde está saliendo la corriente. Eso es importante y puede llevar a confusión, porque en el secundario tenemos que estar mirando la carga. O sea, para la carga, la corriente va de este punto a este punto de abajo. Está circulando en ese sentido. Sale de aquí, recorre la carga y va hacia ese punto de abajo. Por tanto, en el caso de cuando miramos el transformador con respecto a la carga en el secundario,
siempre el positivo va a ser de donde la corriente está saliendo del transformador. Entonces marcamos nuestro positivo aquí arriba, este es nuestro positivo, y marcamos el punto ahí. Si miramos la carga ve que la corriente va de este punto de arriba a este de abajo. Por tanto, el voltaje aquí tiene esa polaridad. El positivo está ahí y el negativo acá. No sé si lo pueden ver ahí. En el primario miramos la bobina, por tanto, por donde entra la corriente, ese va a ser el positivo, y por donde sale va a ser el negativo. Consideramos esa circulación de corriente. Sale del positivo y vuelve al negativo. Pero acá estamos considerando y mirando la carga. Por tanto, de donde sale del transformador, consideramos positivo, y a donde entra nuevamente, consideramos negativo. Este transformador tiene los dos puntos aquí arriba. Los dos puntos aquí arriba. En este caso de abajo, ya del transformador que está aquí, que la única diferencia que tiene es que está enrollado, la bobina está enrollada en la dirección opuesta. La única diferencia de ahí es que está enrollado el secundario en la otra dirección. Por tanto, para tener un flujo hacia arriba, aquí también, ¿verdad? Vamos a considerar la polaridad del secundario por la dirección del flujo. Necesitamos que el flujo vaya en un sentido antihorario para que se oponga al flujo primario. Necesitamos que el flujo vaya hacia arriba igual que en el transformador superior. Entonces, nuevamente consideramos la ley de la mano derecha. Aquí necesitamos que el flujo vaya hacia arriba, y que las corrientes tomen esta dirección. Ya lo mismo que en este, también necesitamos que las corrientes vayan en esa dirección. Por tanto, decimos aquí, necesitamos que por este conductor la corriente vaya hacia allá, aquí que la corriente vaya hacia acá, y aquí que la corriente vaya hacia acá. Entonces, también en esa dirección. Por tanto, aquí la corriente, si vemos por cómo está enrollado el conductor en el fierro, la corriente va a salir por acá y la corriente va a entrar por ese punto. Entonces, acá la circulación va a ser inversa a la de arriba. Esta va a ser la I2, que va a estar entrando por ese punto y saliendo por este de acá. Entonces, si lo miramos con respecto a la carga, aquí está nuestra carga va a estar viendo que la corriente entra por este punto y sale por acá. ¿Cuál sería el positivo entonces? ¿Cuál marcamos como positivo del voltaje 2? De abajo. El de abajo, ¿verdad? Porque aquí nuestra carga dice, por aquí está la corriente fluyendo desde este punto hasta el de acá. Por tanto, para la carga, el positivo es este y el negativo es ese. Profe, consulta. ¿Sí, señor? Entonces, por naturaleza, va a ser esa dirección. No, es imposible de que las dos direcciones de los flujos magnéticos sea la misma. No, es imposible. Por siempre, y a eso le llamamos la ley de Lenz. ¿Ya? La ley de Lenz es una consecuencia de la conservación, del principio de conservación de la energía, ¿verdad? Y siempre se va a cumplir que la corriente inducida, ¿verdad? Porque esta es una corriente que, si tú te fijas, esta corriente del circuito secundario no es una corriente que esté conectada a una fuente de energía, ¿ya? Es una corriente inducida, porque está generada por un voltaje inducido. O sea,
esta corriente está siendo generada por un campo magnético. Entonces, esta corriente inducida está generada por un campo que viene desde esta bobina, y la ley de Lenz dice que el flujo generado por la corriente inducida siempre se va a oponer al flujo que la está generando. ¿Ya? Ahí estamos cumpliendo lo que Lenz estableció, digamos, que es una consecuencia del principio de conservación de la energía. Claro. Si esta corriente, digamos, tuviera una dirección tal que apoyara el flujo, entonces tendríamos automáticamente una máquina que obtendríamos energía continuamente, digamos, sin tener que inyectarle energía. Porque apoyaría el flujo y no necesitaría más corriente aquí. ¿Ya? Entonces tendríamos corriente circulando, claro, tendríamos harta corriente circulando, le podríamos sacar la corriente que deseáramos aquí, ¿verdad? Y mientras más carga le conectamos al secundario, habría más corriente, y eso no estaría pidiendo más corriente en el primario. Incluso si hubiera más corriente en el secundario, tendríamos más flujo, por lo tanto esta corriente disminuiría y tendríamos una energía que sacamos de ninguna parte. ¿Ya? Y eso rompe completamente el principio de conservación, que es la piedra filosofal de toda la física, como se conoce actualmente, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Toda energía sale de alguna parte, sale de algún sitio. Por tanto, esta corriente, por definición, siempre debe desmagnetizar o tender a desmagnetizar el flujo. ¿Ya? Esta corriente inducida va a generar un flujo opuesto, se va a tender a desmagnetizar el flujo, pero para evitar la desmagnetización, lo que hace es que esta bobina le pide más corriente a la fuente para aumentar su flujo y mantenerlo en el núcleo. Y por eso cuando ponemos más carga aquí, cuando en nuestra casa prendemos las luces, por ejemplo, o prendemos una estufa eléctrica y aplicamos más carga, esta corriente I2 aumenta, crece la corriente 2, esa corriente 2, como aumentó, hizo más fuerte el flujo que se opone a este, se tiende a bajar el flujo dentro del fierro, pero esta bobina no lo va a permitir. Esta bobina quiere mantener el flujo constante, entonces le pide más corriente a la fuente de B1 y crece también la corriente 1 para aumentar el flujo y mantenerlo constante en el fierro. ¿Ya? Esas luchas ahí se generan cuando conectamos carga en el transformador. Entonces, ¿qué importancia tenemos? O sea, ustedes me pueden preguntar ahí, oye, pero si en estas dos condiciones estamos alimentando de igual forma la carga, ¿ya? Sin importar, digamos, que si el punto está aquí arriba en los dos, o si el punto en uno está arriba y en el otro está abajo. ¿Para qué nos sirve conocer la polaridad del transformador si la diferencia parece como que no fuera importante? Ya, si miramos aquí, en esta imagen, vemos la diferencia entre los dos transformadores, uno con una polaridad y el otro con la polaridad opuesta. En este, que los dos puntos están encontrados aquí arriba, que es el caso de nuestro primer transformador, el que está en la parte superior ahí de la pizarra, que todavía se puede ver aquí, en la parte superior, los dos voltajes están en fase, o sea, cuando el voltaje del primario sube, el voltaje del secundario también sube, y cuando el voltaje del primario está bajando, este también está bajando. O sea, van los dos moviéndose a la vez, ¿ya? En el mismo tiempo. Pero aquí en el voltaje, en este otro transformador donde los puntos están alternados, hay uno arriba y otro abajo, como es el caso del segundo, del transformador de abajo, el que dibujamos en la pizarra. Aquí los voltajes van desfasados 180 grados. O sea, aquí cuando
el voltaje empieza a subir en el primario, aquí lo que hace es que empieza a bajar. Y andan en desfase o fuera de fase. Aquí cuando completamos el semiciclo positivo, este voltaje secundario completó el negativo, y cuando este empieza el semiciclo negativo, este empieza el semiciclo positivo. ¿Ya? Hay un desfase. Y eso se ve físicamente en el transformador. Aquí vemos H1 y X1 en la misma, están digamos, alineados, y H2 con X2. Sin embargo, acá están cruzados. H1 y X1 están en cruce, y H2 con X2 también. Esa es la diferencia, digamos, física que notaríamos en un transformador. Ya este es un transformador monofásico real. Entonces, fíjense acá, si nosotros vamos a usar el transformador solo, digamos, un puro transformador para conectarlo a una fuente y a una carga, entonces no tenemos ningún problema. No nos importa la polaridad. Ya si ustedes solo van a conectar una fuente y una carga, cualquiera de estos dos transformadores les sirve, ya, independientemente. Les sirve cualquiera, no se fijan en la polaridad. ¿Cuándo se van a fijar en la polaridad? Cuando necesiten conectar estos dos transformadores en paralelo. ¿Ya? Cuando vayan a conectar las bobinas entre ellas. Ahí sí que es necesario conocer la polaridad del transformador. Aquí como la polaridad está marcada, no hay problema. Para conectarlo en paralelo conectamos X1 con X1 y X2 con X2. Y de ahí salimos a la carga. Y en la alta tensión conectamos H1 con H1 y H2 con H2. El drama es cuando no conocemos las marcas, y ahí no podemos conectarlo en paralelo, necesitamos conocer la polaridad del equipo para conectarlo, ¿verdad? Para hacer la conexión entre el equipo. Entonces, esa es la importancia de la polaridad en el transformador. ¿Ya? Esa es como la relevancia cuando ya vamos a conectar entre transformadores o vamos a conectar dos bobinas en un mismo transformador. Ya hay transformador con dos bobinas en el secundario, o sea que acá, en vez de tener una bobina, o en vez de tener una bobina en el secundario, tenemos dos, o incluso tres. Y cuando vamos a conectar las bobinas entre ellas, necesitamos conocer la polaridad de las bobinas. No podemos conectarlas si no conocemos la polaridad. Es como cuando ustedes quieren conectar dos pilas en serie. ¿Ya? Si ustedes tienen dos pilas, por ejemplo, pilas normales de 1,5 volts, y quieren alimentar una carga de 3 volts. Entonces quieren conectar las dos pilas en serie para alimentar con 3 volts algún LED o alguna lamparita. Entonces ustedes necesitan conocer la polaridad de las pilas para poder conectarlas. Ya si no conocen la polaridad, no saben cómo conectarlas correctamente y podrían conectarlas mal. Entonces las pilas indican el positivo, incluso físicamente el lado positivo tiene ahí una salida. Entonces ustedes ya saben, conociendo la polaridad de las pilas, ya entonces las conectan en serie, el positivo con el negativo de la otra, el positivo ahí y el negativo acá. Y ahí están sumando los voltajes de las pilas y tienen, si este es de 1,5 y ese de 1,5, tienen 3 volts aplicados aquí a la lámpara. Lo mismo ocurre con el transformador. Cuando vamos a conectar dos bobinas, ya sea en serie o en paralelo, necesitamos conocer las polaridades. Ya vamos a ver un ejercicio práctico ya el día de mañana. Y el día de mañana les voy a dar una guía de ejercicios para que desarrollen durante la semana. Y de ahí vamos a sacar nuestra primera nota de taller. Entonces vamos a ir dando algunos ejercicios para resolver semanalmente, y de ahí vamos a ir sacando calificaciones de taller
que nos van a servir para el promedio final. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Ya mañana ahí revisamos el ejercicio, lo hacemos todos juntos y damos también ejercicios similares para que ustedes los resuelvan durante la semana. Van a ser ejercicios todos de conexión, para aprender a conectar la fuente y conectar la carga, ya de circuitos monofásicos. Ya, muchachos, tenemos que Profe, dejar acá. ¿Sí, señor? la última consulta, para cuando se conectan dos transformadores en serie, es cuando los lapsos, o sea, ¿hay mucha la diferencia que hay que buscar de voltaje o no? ¿Cómo es eso? Mucha diferencia que hay que... O sea, ¿cuándo se conectan dos transformadores en serie? ¿Cuándo necesitamos conectar dos transformadores en serie? No, mira, cuando hablamos de dos transformadores, ya ¿Ya? dos transformadores no los vamos a conectar en serie. Lo que vamos a conectar en serie pueden ser dos bobinas del mismo Ya, de transformador. bobina a transformador. Claro, Ya. cuando queremos sumar los voltajes. Ya siempre tú piensas, cuando conectas dos bobinas en serie, es porque vas a sumar los dos voltajes. ¿Ya? Lo mismo que aquí que las pilas, las Ya. conectamos en serie. Imagina, las pilas estas es lo mismo que fueran bobinas de un secundario de un transformador, son fuentes de energía. Cuando tú conectas en serie, estás sumando los voltajes, y cuando los conectemos en paralelo, vamos a mantener el mismo voltaje. O sea, si dos bobinas de 60 volts las conectamos en paralelo, vamos a obtener los mismos 60 volts, pero con más potencia, con más capacidad de corriente. Si conectamos dos bobinas de 60 volts en serie, vamos a obtener 120 volts para la salida. Entonces, eso lo vamos a revisar bien, lo vamos a revisar ahí con detalle el día de mañana, ya para obtener esa sensibilidad, digamos, para las conexiones. Ya eso les va a ayudar bastante, no solo en electricidad, sino que en cualquier área a donde estén involucrados. ¿Ya, muchachos? Ya, profe. Tengo que dejar hasta acá, todavía tengo el drama con el horario. Todavía no me dan una respuesta satisfactoria. Así que ahí estamos entonces mañana encontrándonos. ¿Ya, muchachos? Ya, profe, Cuídense. nos vemos mañana entonces. Acuérdense de estudiar las clases anteriores, eso les pido, ya, para que no queden ahí vacíos en el conocimiento. Por lo menos ahí péguenle una vuelta a lo que hemos conversado antes. Nos vemos, muchachos, Ya, profe. cuídense, que estén bien. Nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos, don David. Chao, cabrón. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Matías.